en este encuentro cotidiano sobre la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y lo estamos haciendo porque vienen las elecciones el 15 de diciembre, si todo sale bien y las cosas funcionan. Vamos a estar votando en las urnas para elegir a jueces y magistrados de los más altos tribunales en el país. Y para hablar de ello hemos invitado especialmente a una candidata que se presenta por la paz para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional. Es doña Angélica Siles. Doña Angélica es economista, es abogada, ya la hemos presentado en los otros posts, pero además, y el hecho más importante y más sobresaliente de su carrera, es que ha sido constituyente, es una de las personas que ha redactado y por lo tanto conoce de punta a punta la actual Constitución. Y tener una persona que conoce la Constitución de esa manera y que además es candidata a estar en el tribunal encargado de interpretarla y hacer que se cumpla en su espíritu y en su totalidad, y como la letra y el espíritu dicen, es un privilegio para nosotros. Hoy vamos a hablar, doña Angélica Siles, sobre la propiedad de los recursos naturales, que es un tema central que ha venido siendo parte de la discusión los últimos años en nuestro país. Y yo quiero que haga usted una introducción y nos explique qué dice la Constitución sobre los recursos naturales y la propiedad de estos en nuestro país. Adelante, los micrófonos son todos suyos. Muy buenos días a todas y todos, y gracias a Julio por la invitación. Es cierto, hemos sido parte de la elaboración del texto constitucional y precisamente yo estoy en la Comisión Económica. Y bueno, hemos tocado también los recursos naturales, por supuesto, están establecidos en la Constitución, y tal vez de manera muy general solamente voy a leer un poquito. El artículo 349 específicamente es muy importante que conozcamos, ¿no?, todas y todos. Dice: los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. O sea, es de dominio de todas las bolivianas y los bolivianos. Es muy importante tomar en cuenta. Y corresponderá al Estado su administración y función del interés colectivo. ¿Qué significa interés colectivo y qué significa también nosotros? Claro, a través de una ley se va a poder, ¿no?, utilizar, se va a poder explotar, si vale el término, de los recursos naturales. Pero hay que tomar en cuenta, existen dos formas o dos nombres de los recursos naturales. Uno son los recursos naturales renovables y otros son los no renovables. Los no renovables son, por ejemplo, los hidrocarburos, la minería, las piedras preciosas también, y también se habló, yo escribí un artículo sobre las piedras que están, ¿no?, más importantes, que todavía no sabemos si la han negociado o no. Las piedras, los recursos que están todavía para negociar, ¿no? Hay otros recursos muy importantes que están muy referidos a las piedras preciosas, que son muy importantes, ¿no?, y cotizadas en el mundo. Entonces es importante, o sea, tal vez un poquito ver las reservas, los recursos renovables. Los recursos renovables son todo lo que está sobre la tierra, ¿no? Podemos decir los árboles, frutales, la agropecuaria, ¿no?, la agricultura también, ¿no?, que se produce los alimentos especialmente, y hay que ser bien claros, los alimentos generalmente producen los pueblos indígenas, ¿no?, en el área rural, y yo había escrito una vez también que subvencionan a las ciudades, ¿no?, subvencionan, porque imagínense el producir, el sembrar, ¿no?, sembrar, cosechar, y eso he visto que solamente están los hombres para sembrar y cosechar, y el cuidado, que necesita cuidado
el agua, de los hierba mala, por ejemplo, que hay que ir podando, los realizan las mujeres, porque hasta los jóvenes ya no están en las ciudades. Yo he podido comprobar eso visitando a los municipios, que he hecho un trabajo por todos los municipios y he podido comprobar. Los jóvenes generalmente se vienen a la ciudad porque no hay condiciones, ¿no es cierto? En el área rural están en condiciones, yo diría, muy paupérrimas, no tienen tecnología, no tienen riego, que es lo más importante. Yo estuve asesorando a los productores y además del riego, les apoyé. Por supuesto, de manera gratuita yo los apoyo. Y eran varios alcaldes, dirigentes del área rural, de las comunidades, que estaban viniendo cada vez a exigir que les, la infraestructura del sistema de riego que necesitan, porque en algunos lugares no hay nevados, por ejemplo, ¿no? Y especialmente en Potosí. En Potosí no hay ningún nevado. Entonces, producen a secano, lo que ellos llaman, a secano. O sea, ¿qué significa eso? Cuando llueve, solamente cuando llueve tienen el agua, pero después no tienen, ¿no? Los ríos están muy alejados y necesitan trasladar a través para el riego, ¿no? Eso es pero también es importante mencionar, por ejemplo, en los recursos naturales, que tenemos, yo siempre he estado, si vale el término, alabando o impulsando la potencialidad que tenemos nosotros antes de la invasión española, ¿no? Que no ha sido coloniaje, es invasión. Entonces ellos nos han traído, ¿qué nos han traído? El caballo, nos han traído el cerdo, nos han traído la vaca, todos esos animales que tienen pezuña, y la pezuña destruye la tierra, depreda la tierra. En cambio nuestros animales, ¿no? Por ejemplo la llama, la vicuña, los camélidos en general, ¿no? La alpaca, especialmente la vicuña, que tiene un alto grado de comercialización, por ejemplo. Nos están ganando los peruanos en cuanto a la extracción de la fibra, porque no es lana, es fibra, ¿no? Fibra de micrones altamente delgados, si vale el término, casi como la seda es de la vicuña. A ese nivel llega la vicuña. Tenemos, sí, ha habido mucha, digamos, matanza de vicuñas, pero ahora se está cuidando porque es un animal, además, no es, es un animal que vive ¿no? en su hábitat, ¿no? No es como la llama, por ejemplo, que podía ser, es más, se podía ver que se podía dominar, si vale el término, la llama, pero a la vicuña no. Es más del área rural, que está prohibido su caza también, pero sí se puede extraer la fibra, que es altamente valiosa. A ver, ¿cuánto cuesta más que una chompa? Solamente una mantilla de vicuña, $3,000, $4,000 cuesta. Y una chalinita, ¿no? Igual, $1,000, $500, una simple chalina. O sea, es altamente cotizado, y cuando yo alguna vez he viajado a nivel internacional, no he visto cuando se podía, esas potencialidades que tenemos, ¿no? Se podía impulsar y ayudar de esta forma a los indígenas que ellos son criadores, ¿no? De la llama, de la alpaca. Ahora, la llama, nosotros como Bolivia tenemos más cantidad de la llama. Perú tiene alpacas, que es la más fina. ¿Para qué sirve? Sirve, pues el cuero es fino, es como la tela su cuero. Y la fibra, ni qué decir. En invierno es altamente, le calienta, por supuesto, térmico, si vale el término, y en verano no le hace calor. Esa característica tiene nuestros camélidos de Bolivia, que son originarios, si vale el término, aquí. Pero como han traído, ¿y qué hace en cuanto a su alimento, por ejemplo, de la llama? Digo esto porque he hecho varios proyectos. ¿Qué hace? Es podadora. No, arranca la raíz, poda, ¿no? Entonces vuelve a crecer el alimento, ¿no? Y además es limpia también, y que en un lugarcito hace sus necesidades, no está regando como la oveja, por ejemplo. La oveja es altamente depredadora, y su carne pues es un poco dañina, ¿no? Nosotros en mi familia consumimos hace años, de más de 30 años, la carne de llama, cero colesterol, tiene contenido proteínico alto,
¿no? Entonces, por eso tal vez no me enfermo. Entonces, eso es lo que deberíamos, perdón, con esto termino. Y por supuesto, estamos explicando un poco de lo que tenemos, los recursos naturales renovables, ¿no? Y luego podemos entrar a los no renovables. Pero es interesante saber que la propiedad de estos recursos es diferente entre los renovables y los no renovables. Debo entenderlo así. Muy bien, muchas gracias por esta introducción al tema, doctora. Y yo voy a preguntar a los que están en el podcast a ver si alguien tiene alguna pregunta para nuestra invitada. Solamente tiene que abrir el micrófono y empezar a hacer su pregunta. Es interesante la explicación que da la doctora sobre la propiedad de los recursos humanos, de los recursos naturales, renovables y no renovables. Dentro de los no renovables, por ejemplo, la riqueza que tenemos bajo tierra y especialmente en el norte de nuestro departamento, la extracción de oro y otras piedras preciosas que el Estado las licita, pero esto va en beneficio de terceros y de otras empresas grandes, transnacionales, especialmente ahora las chinas. Y el Estado no hace nada, es más, no pagan impuestos, no tienen todos los beneficios. Y yo pienso que una vez que la doctora gane las elecciones, yo creo que ya van a poner coto a esto. Ahora, con respecto a lo que hablaba la doctora sobre la vicuña, la llama, la alpaca y demás cosas, hay algunas regiones donde ya se han organizado respecto a la crianza de la vicuña. Le pongo un ejemplo, las pampas de Ulla Ulla, camino a Pelechuco, de frontera casi con el Perú. En esas pampas existen los mejores baños termales y existen la cantidad innumerable de vicuñas, pero que los campesinos se han organizado y estas vicuñas ya parecen, ya no son tan ariscas, están más, los campesinos las alimentan, ¿no? Y los campesinos las trasquilan y sus lanas las almacenan, su fibra, como dice la doctora, las almacenan. Y estas van en beneficio de las comunidades, entonces tienen sus depósitos que yo los he comprobado y que cada comunidad o cada ayllu pone su candado. Y cuando tienen que vender, venden, y es cierto, sacan muchos recursos. Pero lamentablemente esos recursos no son pues bien utilizados en beneficio de la población o de las comunidades. Ya desconozco dónde van esos recursos porque, como dice la doctora, los jóvenes de esos lugares migran a las ciudades grandes en busca de mejorar su estatus social o de mejorar su ingreso económico. Y las comunidades siguen manteniéndose tal y como son, a pesar de tener estos recursos que ellos mismos los crean, los crían y demás cosas referente a la vicuña. Esa es mi pregunta y buenos días y nuevamente felicitar por estos podcasts. Participación, doctora, por favor. Sí, adelante. Sí, por supuesto, ¿no? Como dice, sí, las pampas de Ulla Ulla, que tienen grandes cantidades, alpaca, generalmente está la alpaca ahí, ¿no? Y da gusto ver a las alpacas. Y como dice también las vicuñas que he visto en los lugares, sí, hasta tengo una foto dándole pasto, porque son ariscas, no son domesticables, digamos, las vicuñas. Tiene toda la razón, pero como dice también, los recursos además son materia prima. Debería haber un proceso de transformación porque, ¿no? Ahí tendríamos con mano de obra de ellos mismos, ¿no? Se incrementa su valor. Entonces sería una forma también de generar empleo, porque esa fibra transformada en productos se puede exportar, porque en muchas partes que he visitado no existe, no hay, entonces altamente cotizado. Entonces eso, pero por supuesto, hace años presenté una ley para la conservación,
pero ahora tiene que haber ese proceso de transformación y que tenga mayores beneficios. Y para eso, por supuesto, tendría haber una ley, ¿no es cierto? Una ley que los mismos comunarios presentaran y, por supuesto, está en concordancia con la Constitución porque establece claramente los recursos que son esos. Y ni qué decir de los recursos, como ha mencionado, han entrado, es cierto. Una vez mi hijita me llevó al Madidi y he visto que están entrando, están depredando, si vale el término, porque están arrinconando a los pueblos indígenas, ¿no? Y están apropiándose ilegalmente. Entonces el Estado tendría que hacerse cargo, pero controlar a través de por supuesto, de documentos, decretos y demás, lo que tiene que hacer el gobierno para que, como decimos, ¿no? Los recursos naturales son de las bolivianas y los bolivianos. Tendría que favorecer no solamente a ese grupo que no está pagando impuestos, que está ilegalmente, tendría que haber mayor control en esos espacios. Y al respecto, doctora, en el chat acá de la que estamos haciendo, del Zoom, hay una pregunta para usted. Gracias. Dice, ¿cómo la Constitución política del Estado protege la Amazonía de la quema? Sí, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el artículo 350 en la Constitución, dice, los títulos otorgados sobre reserva fiscal, ¿no?, son nulos de pleno derecho. O sea, ¿qué está pasando? Tendría que aplicarse este artículo, pero transformado en ley. ¿Qué está pasando para el cuidado de la madre naturaleza, especialmente en el Madide, que tenemos una reserva grandiosa, ¿no? Yo diría el pulmón del mundo? Entonces, tiene que tener políticas públicas, ¿no? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo? Hay que exigir al Ministerio de Medio Ambiente que cumpla su función, que cumpla su labor. Que está establecida en la Constitución. Está en la Constitución. Lo he señalado 350. También el 351, que dice, el Estado asumirá el control y la dirección sobre la explotación, industrialización, o sea, la explotación. Están exportando el oro. ¿Y qué están haciendo al exportar el oro? Están contaminando los ríos, que también está protegido, porque no solamente es la tierra, también los ríos está protegido en la Constitución. Entonces, el Estado tiene que tomar parte. Están viendo, por ejemplo, hemos visto los indígenas que han salido por los incendios especialmente, ¿no? Los incendios, denuncias de que desde aquí han ido a provocar esos incendios para hacer caminos o al final han dicho, denuncia, no hay que investigar, que es para sembrar coca, ¿no? Porque la ley de la coca te permite que puedas sembrar en todo Bolivia. Eso dice la ley de la coca. Cuando nosotros en la Constitución hemos puesto que la coca, especialmente, solamente es ancestral, no es tradicional. Tradicional es cuando ya se han ido a chapar. Tradicional, que es aquí en los yungas, ¿no? Tradicional, además, está establecido en la Constitución. Entonces, se tendría que revisar esas leyes para evitar que nuestra Amazonía y los incendios que se han provocado, han descubierto eso, que haya más control especialmente. Muy bien. Marvin Palacios ha levantado la mano y está queriendo intervenir. Adelante, Marvin, por favor. Un saludo, doctora, qué gusto escucharla nuevamente. Constantemente estamos en reunión. A ver, sobre lo que usted menciona del por qué la juventud de las comunidades migra a las ciudades, evidentemente buscando mejores condiciones de vida, pero ¿por qué no las encuentra en su propia comunidad? Y acaba de mencionarlo, ¿por qué no se industrializa ahí esa materia prima? Yo les voy a decir por qué, y es justamente el motivo por la cual usted, doctora, lo ha movido o lo ha dividido recursos naturales de los renovables y no renovables, y es correcto eso. Por ahí tiene que ir la cosa, porque nosotros cuando pedimos a las transnacionales, vengan a invertir aquí en los recursos naturales renovables, no, que en Bolivia no hay Estado de Derecho, que no hay seguridad jurídica, claro pues porque les conviene robarnos las materias primas que ellos no tienen, así de simple, y nuestras comunidades están donde están y van para abajo
por culpa de estas mezquindades. Y nosotros, discúlpeme estúpidamente, lo aguantamos por la ignorancia que existe en nuestras universidades y en nuestro sistema educativo. Eso por un lado. Pero no ocurre lo mismo con los recursos naturales no renovables. Y ahí es donde tenemos que poner los bolivianos y los profesionales entendidos en la materia, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales? Porque si usted lee qué es lo que dice sobre los recursos naturales y la propiedad de los bolivianos sobre los hidrocarburos, nada más, lastimosamente solo dice eso, pero debería decir sobre todos los recursos naturales no renovables. Quien haga contratos lesivos contra el Estado comete traición a la patria. Disculpen la palabra, ¿qué carajos ha hecho el gobierno con el litio, con Rusia y con China? No podemos saber durante 2 años qué tipo de contrato han hecho y en esos años qué cosa van a hacer con nuestros recursos naturales. Hay una cláusula de confidencialidad. Díganme que si eso no es una traición a la patria por parte de este gobierno. O Bien, sea, por muy bien, favor, Marvin. los bolivianos estamos donde estamos y estamos yendo para abajo porque no tenemos el conocimiento ni la capacidad de saber, ni siquiera informarnos de qué realmente tenemos en nuestro país y qué es lo que estamos haciendo. Evidentemente, la Constitución nos muestra varios derechos, garantías, etcétera, pero está camuflado dentro de la normativa que tenemos que tener cartas sobre la mesa y esto no va a cambiar poniendo otro gobierno, ya sea de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, porque todos estos tienen las mismas órdenes de poder aplicar el extractivismo en nuestro país. Es así de simple. Por eso nos tienen bloqueados, por eso nos tienen peleando entre hermanos bolivianos. Es hora que de una buena vez levantemos la voz, hagamos a un lado todo este sistema fraguado dentro de los 4 órganos de poder, dentro de la normativa, y realmente reestructuremos un nuevo Estado. Buen día, Angélica, buenos días. A ver, este sí es un tema que como candidata a usted le va a tocar desarrollar en el Tribunal Constitucional, ¿no? Primero quisiera apelar al 350, que está vinculado con el tema de los títulos y que estos deben ser declarados nulos. Esto es absolutamente importante y va a estar en manos suyas. Indudablemente vamos a conocer la firma suya en las sentencias constitucionales que estén vinculadas con el 350, porque indudablemente la primera tarea que tiene que desarrollar el próximo gobierno es recuperar todas las reservas fiscales y todos aquellos ocupantes de estos terrenos, estos avasalladores, que clandestinamente al calor de los movimientos interculturales los han ocupado, tienen que desalojar. Esta va a ser una pelea titánica de parte de ustedes ahí en el salón del Tribunal Constitucional y seguramente de la policía, de la fuerza pública, para retirar a esta gente que ha abusado durante este tiempo de ocupar estas reservas fiscales. Yo creo que esa es una primera tarea que quiero apuntar en esta pequeña conversación que tenemos. Segundo, vinculado con el 349, referido al tema de los recursos naturales, también yo creo que hay que tener una agenda absolutamente imprescindible, usted, Angélica, porque cuando estamos hablando de los recursos naturales, estamos hablando de minerales, y ahí está vinculado la explotación de los minerales con los bosques, con las aguas, con los acuíferos, ¿verdad? Y con la biodiversidad, usted ha manifestado, están contaminando. Entonces, algún amparo constitucional de alguna comunidad donde los mineros ilegales, los mineros contaminadores, estén solicitando al Tribunal Constitucional que resguarde el derecho que tienen, entiendo yo que usted va a estar en la posición de defender estos derechos, porque esto dice la Constitución, y usted ha estado de constituyente y usted ha sido parte de esta configuración constitucional. Entonces, yo por lo menos creo, Angélica, que en este momento el tema principal del Tribunal Constitucional, donde va a estar usted siendo parte, tiene como rol fundamental, además de las reservas naturales que tenemos, de los parques, es evitar que se esté contaminando los mismos, se los esté explotando, se los esté avasallando. Y el otro tema que creo que es absolutamente importante, dice los recursos naturales pertenecen al pueblo. Pero bueno, a nombre del pueblo han gobernado quienes han avasallado, han quemado. Yo creo que ahí está la otra tarea suya. Es decir, no podemos estar a estas alturas con normas que están quemando lo que es la biodiversidad, los bosques, y lo dice el 348 de la Constitución, ¿verdad?
Entonces va a estar también en sus manos que estas leyes incendiarias desarrolladas por estos interculturales a título de chaqueo que han avasallado las tierras, yo creo que en este momento el tribunal tiene que restablecer los derechos de la madre naturaleza, de los bosques, de la biodiversidad. Y claro, y cierro con esto, Julio, y un tema que es absolutamente importante, ¿no es cierto? El tema de los hidrocarburos como ejemplo, ¿no? O el caso del litio. Nos hemos quedado sin gas. Y nadie desde el Tribunal Constitucional en su momento hizo una observación sobre este tema. Es decir, si los hidrocarburos son del pueblo y hay que preservarlos, hay que cuidarlos en su explotación, hay que asegurar que esto nos dé los réditos suficientes, ¿verdad? Resulta que ahora ya no tenemos gas y nadie tuvo el control, ¿verdad? Para que esto pueda seguir manteniéndose con políticas vinculadas a la exportación, o perdón, a la exploración. Y nos hemos quedado sin gas y no hemos explorado. Hemos agotado un recurso y ahora ya no lo tenemos. Yo creo que ese es un tema mucho más complejo, pero que también me permito anotar en esta agenda. Gracias, Julio. Gracias, Angélica. Le vamos a dar la palabra para cerrar este tema sobre la propiedad de los recursos naturales en la Constitución a nuestra invitada Angélica Siles. Adelante, por favor. Bueno, primero felicitar tanto a Marvin como a Germán que hayan tomado en cuenta, y es importante para todas las bolivianas y los bolivianos que leamos la Constitución, ¿no? Porque esta Constitución nos permite, ¿no? Tiene dos pilares, uno que es garantista y el otro que es administra el Estado, administrador. Entonces, por lo tanto, me alegra que conozcan, y como ha mencionado el 350, ¿no? Que nos dice claramente de las reservas naturales que tienen que ser, dice, cualquier situación que tiene que ser nulas de pleno derecho, por supuesto. Entonces, ese es, ¿no? el compromiso, además de siempre ha sido como es, la considero como mi hija, es siempre mi obligación así respetar esta Constitución, y todo lo contrario que exista en esta norma suprema, no es carta, por si acaso algunos mencionan carta, esta norma suprema tiene que ser respetada, y esa es mi misión de la vida después de haber participado. O sea, ese es mi compromiso en caso de que cualquier situación, de hacer respetar, y no solamente ahora, desde que se ha aprobado la Constitución, ese ha sido mi camino, si vale el término, hacer respetar esta Constitución. Con mi pancarta salía que se respete la Constitución, y eso, si es que se nos da esa oportunidad, se hará con mucho gusto, porque ese es mi compromiso de vida. Muchas gracias, Angélica. Vamos a cerrar este tema con los comentarios que tú has hecho, y vamos a abrir el segundo tema que estaba planificado para hoy. No sin antes decir que este es un podcast patrocinado por el Repositorio de la Memoria Democrática, que tiene por objetivo el presentar los temas más álgidos y más importantes que hacen a la Constitución Política del Estado, en esta ocasión con nuestra invitada especial, que es Angélica Siles, que no solamente ha sido constituyente en su vida, es economista y abogada, sino que además es una de las personas que ha redactado la Constitución, ha sido constituyente por el Departamento de La Paz hace algunos años atrás. O sea que es su responsabilidad no solo lo que está escrito, sino cuidar lo que se viene y que ella también conoce.